Ya. Muy buenos días para todos. Vamos entonces hoy a dar el inicio a este semestre 25-2. Vamos hoy a empezar con nuestras clases de bioquímica estructural. Recuerden que este es un curso semipresencial. La única encuentro presencial fue la clase de la introducción para darle la guía sobre el curso. Ese video ya está en la plataforma y está en YouTube también. Estos videos se transmiten sincrónicamente y asincrónicamente ustedes lo pueden ver en la plataforma. Les damos entonces la bienvenida al curso. Mi nombre es Natalia Mesa, profesor Burgos. Natalia. No, Bien. sí. No, era que de pronto si usted quería saludar o algo. No, bienvenidos. Nos gusta mucho que estén en este curso. Esperamos que sea de gran ayuda para ustedes. Bueno, muy bien. Entonces hoy vamos a dar inicio a nuestra primera clase que está a cargo del profesor Burgos. Profesor Burgos, adelante. Listo. Los micrófonos y las cámaras son suyos. Bueno, muchas gracias. Bueno, otra vez buenos días para todos. Como aparece en el programa, la primera clase de este curso es una clase sobre agua. Una pregunta pertinente que surge con este tema es: ¿por qué en un curso de estructuras de macromoléculas biológicas vamos a empezar es con el agua? Hay varias razones. Primero voy a exponer las razones que tenemos para empezar con agua. La primera razón: la vida apareció en el agua. Los primeros organismos vivos que aparecieron hace más o menos 3.800 millones de años aparecieron en el agua líquida. En el agua líquida. Cuando el planeta Tierra, que tiene 4.600 millones de años, ya llevaba varios millones enfriándose. Entonces aparecieron los primeros sistemas vivos. O sea que y aparecieron en el agua. O sea que la vida empezó en el agua. Esa es una razón. Otra razón: el agua tiene unas propiedades singulares. Singulares. Esas propiedades singulares la convierten en un líquido muy extraño, anómalo. Prácticamente es un líquido anómalo. Y ese líquido anómalo dio origen a la vida. O sea que los sistemas vivos tuvieron que aprender a tratar con esas propiedades inusuales y a explotar esas propiedades inusuales. Entonces, esa es como la primera razón. La vida empezó en el agua. Por eso muchos autores dicen que la vida, que el agua es la matriz de la vida. Y por eso es que los que buscan vida extraterrestre, los astrobiólogos, que así se llaman, están buscando esa agua líquida en cualquier planeta o en cualquier cuerpo celeste. Porque el agua líquida es la que sostiene la vida como la conocemos. Es imposible que conocemos aparezca en otro solvente o en otro líquido. Sería otro tipo de vida, si es que existe pues en el universo. Pero la vida como la conocemos tiene que ser en el agua líquida. Por eso es que se buscan planetas con agua líquida, porque eso implica una alta probabilidad de que se inicie la vida en esos sitios.
pero hasta ahora el único planeta con agua líquida es este planeta en que estamos. Todavía no se ha descubierto con total certeza un cuerpo celeste que tenga agua líquida. No es que el agua sea escasa, el agua es muy abundante en el universo, supremamente abundante, pero está congelada. El agua congelada está presente en muchas de los cuerpos, por ejemplo los cometas, los meteoritos, etc. Contienen grandes cantidades de agua congelada. Pero el agua congelada no es un medio para la vida, ni el agua en vapor. Tiene que ser agua líquida. Por eso es que este planeta alberga vida, porque es el único que puede contener agua líquida. Una cosa llamativa con respecto al agua es que ninguno de los mitos cosmogónicos que se conocen en distintos pueblos del mundo, le dan prioridad a la tierra, o sea que la tierra apareció primero y después el agua, no. En todos los mitos cosmogónicos el agua apareció primero. Eso da cuenta pues de la importancia que tiene el agua para todas las poblaciones del mundo y el poder simbólico que tiene el agua. Entonces la primera razón es el agua, la vida apareció en el agua. La segunda razón, como vamos a plantear enseguida, las propiedades de las macromoléculas biológicas, las proteínas, los ácidos nucleicos, los lípidos, los polisacáridos, las propiedades de las macromoléculas biológicas solo se estudian a través de sus interacciones con el agua. O sea que no podemos entender el funcionamiento de una proteína en un contexto diferente. Tiene que ser en el contexto acuoso que se vive en el interior de las células. Esa es una razón de fondo. Porque todas las macromoléculas que vamos a revisar en este curso, proteínas, lípidos, azúcares, ácidos nucleicos, esas macromoléculas están estructuradas y se comportan de la manera que se comportan porque están en un contexto acuoso. Por eso es que vamos a empezar con el agua, porque todas las propiedades del agua se aplican para esas funciones que vamos a revisar. Entonces, en resumen, por eso es que vamos a empezar con el agua. Voy a dividir la presentación en varias partes. Primero, voy a hablar un poco de la molécula. Después voy a hablar de las propiedades físicas. Después voy a hablar de las propiedades químicas. Y por último voy a hablar de la autoionización del agua. Estos son los puntos que voy a tratar en esta oportunidad. Bueno, empecemos con la molécula. Pues como todo el mundo sabe, son dos átomos de hidrógeno, un átomo de oxígeno. O sea, es una molécula muy sencilla, con un peso molecular de 18 unidades de masa atómica. Es una molécula supremamente sencilla, extremadamente sencilla. La molécula de agua tiene dos enlaces OH. Dos enlaces OH. Los enlaces OH se caracterizan porque este par de electrones que se comparten aquí se están compartiendo un par de electrones. Un electrón lo pone el hidrógeno
el otro electrón lo pone el oxígeno. O sea, se establece un enlace covalente, se establece una orbital molecular. Pero si nosotros recordamos una propiedad que tienen los átomos que se llama electronegatividad. La electronegatividad es la tendencia que tienen los átomos a atraer los electrones que están comprometidos en un enlace. Hay una escala de electronegatividad, hay unos muy electronegativos, como por ejemplo el flúor y el oxígeno, y hay otros que son menos electronegativos. ¿Por qué es importante la electronegatividad cuando hablamos de un enlace químico? Porque la atracción de los electrones puede ser desigual, como en este caso. El oxígeno tiene una electronegatividad de 3,5, el hidrógeno tiene una electronegatividad de 2,1. Es una diferencia de electronegatividad. No es suficiente para que el oxígeno se quede permanentemente con todos los electrones, no. Por eso el enlace es un enlace covalente, o sea, se comparten los electrones, pero esa diferencia de electronegatividad establece que esta nube electrónica permanece recostada, digámoslo así, más tiempo alrededor del átomo de oxígeno. También esta nube electrónica recorre el átomo de hidrógeno, pero como este átomo es más electronegativo, la nube electrónica que se crea es una nube electrónica asimétrica. Asimétrica. Eso quiere decir que está recostada al oxígeno y visita al hidrógeno en menor tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que como esto es una nube electrónica, genera una asimetría en la nube electrónica. El enlace covalente que se establece, la densidad electrónica es diferente en el oxígeno y en el hidrógeno. La densidad electrónica predomina en el oxígeno. Y como estos son electrones, el oxígeno queda parcialmente negativo y el hidrógeno queda parcialmente positivo. ¿Eso qué quiere decir? Que lo representamos con un delta positivo con un delta negativo. ¿Por qué no le ponemos un -1 y un +1? Porque no ha ocurrido una transferencia total de electrones, sino una compartición desigual de electrones. Sigue siendo un enlace covalente, pero es un enlace covalente polar, o sea, tiene polos, polo positivo, polo negativo, por la simetría de la nube electrónica. Entonces, cada uno de estos dos enlaces OH son dipolos permanentes que tienen su polo negativo y su polo positivo. Un dipolo se representa generalmente como un vector eléctrico que apunta hacia la parte negativa del dipolo. Así se representa. Entonces, la primera conclusión es que los dos enlaces OH del agua son enlaces dipolares. Tienen un comportamiento de dipolo. Son dos enlaces. Lo siguiente que hay que considerar es la geometría molecular. ¿Por qué? Porque si el agua fuera lineal,
si el agua fuera lineal, estos dos vectores eléctricos se anularían, el agua sería una molécula no polar y no estaríamos aquí. No existiría la vida como la conocemos. Por eso la geometría es muy importante, la geometría molecular. Si fuera lineal, no habría vida como la conocemos. ¿Qué es lo interesante de la molécula entonces? Que el átomo de oxígeno, cuando se va a combinar con los dos hidrógenos, se presenta en su capa electrónica más externa, presenta 4 orbitales exactamente iguales en términos energéticos. El átomo de oxígeno presenta en su capa más externa, o sea, en su capa de valencia, presenta 4 orbitales exactamente iguales en términos energéticos. Esos orbitales tienen esta forma, una lágrima. Y recordemos que en un orbital máximo se pueden acomodar 2 electrones. Máximo 2 electrones. Se puede acomodar 1 o 2. Cuando se acomodan 2 electrones con espines opuestos que se simbolizan así, entonces uno dice que el orbital está apareado. Es un orbital estable, está pareado. Pero también se puede presentar este caso que solamente tenga un electrón. Ese electrón, ese orbital, es un orbital desapareado y puede interactuar con otro átomo para llenar, acabar de completar el orbital. Que eso es lo que pasa con 2 orbitales del oxígeno. Entonces, el oxígeno tiene 2 orbitales totalmente apareados y 2 orbitales desapareados. En esos orbitales desapareados es donde se va a acumular, se va a acomodar cada hidrógeno. Cada hidrógeno que pone un electrón se acomoda en uno de esos orbitales desapareados. Pero cuando se tienen 4 orbitales con esta forma como de lágrima, la única figura geométrica que permite acomodar 4 orbitales iguales es un tetraedro regular. Un tetraedro regular. Un tetraedro regular es una figura geométrica que presenta pues 4 vértices. 2 de estos vértices están ocupados por los 2 orbitales apareados y 2 vértices están ocupados por orbitales desapareados. Un tetraedro regular presenta ángulos de 109.5 grados. Este tetraedro del agua presenta cierta irregularidad. ¿Por qué? Porque los pares, los orbitales apareados son más voluminosos, entonces ejercen presión sobre los orbitales desapareados. Y por eso el ángulo entre estos 2 orbitales no es de 109.5, sino de 104.5 grados. Un poquito menos pues que el ángulo de un tetraedro perfecto. Esta es la razón más importante
para explicar el comportamiento anómalo del agua. Esta es la razón. No que tenga dos enlaces polares, no. Que tenga dos enlaces polares a través de una molécula angulada. Esa es la esencia que define las características, todas las características singulares del agua, es porque es una molécula angulada. Entonces, si es una molécula angulada, los dos vectores eléctricos no se anulan, como en el caso que les mencioné ahorita, sino que se potencian, o sea, se suman. Y la molécula resulta ser un dipolo permanente, una molécula polar. La molécula de agua es una molécula polar. Todas las propiedades singulares del agua derivan de esa condición. ¿Por qué? Porque una molécula va a tener un polo parcialmente negativo, dos polos parcialmente positivos. O sea, la molécula de agua hay que visualizarla como un imán en miniatura. Es un imán. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo varias moléculas de agua que tienen esa característica de ser imanes, si aquí pongo otra molécula de agua en la cercanía, entonces, claro, lo positivo y lo negativo se atraen. Este polo positivo de esta molécula interactúa con este polo negativo de esta molécula y se establece una interacción. Una interacción, que por eso la pongo punteada, porque no es un enlace, sino una interacción electrostática entre dos cargas opuestas, que se llama puente de hidrógeno. Se llama puente de hidrógeno porque el hidrógeno queda ubicado entre dos moléculas con una electronegatividad mayor, en este caso dos oxígenos, y está unido covalentemente a una de ellas. Esto se llama puente de hidrógeno. Entonces podemos suponer que todas las moléculas de agua están unidas por puentes de hidrógeno. Eso es lo que explica por qué el agua tiene la gran cohesión molecular que despliega, porque prácticamente tenemos que concebir es un retículo molecular, es una red de moléculas donde no vamos a tener moléculas aisladas, sino que todas están integradas en una red que le da una gran cohesión a la estructura completa. La molécula, el líquido como tal, el agua, es un retículo. Y ese retículo está sostenido por los puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno son relativamente débiles. Solamente se necesita 4.5 kilocalorías para disociar un puente. 23 es una mol. Para disociar 6 por 10 a la 23 puentes se necesitan 4.5 kilocalorías. Para destruir una mol de enlaces covalentes OH se necesita 110 kilocalorías. O sea, los puentes de hidrógeno están catalogados como interacciones débiles, igual que las interacciones de Van der Waals, igual que los puentes salinos y otras interacciones débiles, pero
Cuando se presentan los puentes de hidrógeno, se presentan por miles dentro de una estructura. Los puentes de hidrógeno, como ustedes seguramente se acuerdan, por ejemplo, cuando tenemos la molécula de DNA, las bases nitrogenadas que están apiladas aquí en el centro, las bases que están apiladas aquí en el centro, están interactuando a través de puentes de hidrógeno. Una adenina está al frente de una timina y están unidas por dos puentes de hidrógeno. Una guanina está unida a una citosina y están unidas por tres puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno individuales, repito, son muy débiles, pero como toda la molécula de DNA, las dos cadenas están unidas a través de las bases nitrogenadas. Esto es una estructura supremamente estable. Es como una cremallera que es la que mantiene, la que contribuye a que la molécula sea tan estable. Igual pasa en las proteínas, por ejemplo. Las proteínas pueden establecer una gran cantidad de puentes de hidrógeno cuando se están conformando. Una vez que se sintetizan en el ribosoma, la proteína en contacto con el agua empieza a conformarse hasta alcanzar un estado que se llama estado nativo, que es cuando la proteína presenta su máxima actividad biológica y muchas de las fuerzas estabilizadoras de las proteínas, las que las mantienen en configuración nativa, en conformación nativa, son puentes de hidrógeno. Porque los puentes de hidrógeno no solamente se pueden presentar con oxígeno, también se pueden presentar con nitrógeno, porque el nitrógeno tiene una electronegatividad de 3. O sea que un enlace NH es un enlace covalente polar. Entonces, este enlace puede establecer un puente de hidrógeno con oxígeno. Este enlace, que es un grupo carbonilo que vamos a encontrar presente en muchos compuestos orgánicos, esto es un enlace covalente polar, porque el carbono tiene una electronegatividad mucho menor que el oxígeno, de 2,4. Entonces aquí se establece un enlace covalente polar. Este enlace covalente polar puede interactuar con un oxígeno, con un nitrógeno. Este grupo carbonilo lo vamos a encontrar en los aldehídos, en las cetonas, en los ácidos, en los ésteres. O sea que todas esas sustancias pueden formar puentes de hidrógeno con el agua, por ejemplo. Lo mismo que los que tienen grupo NH, como el amoníaco, por ejemplo, pueden interactuar con el agua a través de los puentes de hidrógeno. O sea que los puentes de hidrógeno no solamente se presentan en el agua, sino que se pueden presentar en cualquiera de esas situaciones. Inclusive se pueden presentar intramolecularmente. Por ejemplo, en una proteína podemos tener aquí CO, tener aquí, por ejemplo, NH. Aquí se puede establecer un puente de hidrógeno. Estos puentes de hidrógeno que se suceden al interior de las proteínas, cuando están plegadas, contribuyen enormemente a la estabilización de la molécula. O sea que, en resumen, el agua tiene las propiedades que tiene porque puede establecer puentes de hidrógeno entre sus moléculas. Y el agua es un retículo, porque todas las moléculas están metidas en esa red. No tenemos moléculas. Los puentes de hidrógeno no son exclusivos del agua.
sino que se pueden presentar con otras moléculas biológicas y presentar puentes de hidrógeno. Esa es la característica más importante de la molécula. Voy a acabar ahí esta parte de la molécula. Voy a pasar a las propiedades físicas. Las propiedades físicas del agua. Aquí vamos a encontrar unas propiedades que son exclusivas del agua. Pero les digo, está clasificada como un líquido anómalo, raro, extraño. Las propiedades físicas, bueno, las más elementales son las que todo el mundo conoce. El agua es insípida, no sabía nada. Incolora, es totalmente transparente. Es inodora, no huele. El agua es la única sustancia que se puede presentar simultáneamente en los tres estados de la materia. O sea, usted puede tener agua líquida, puede tener agua sólida, o sea, hielo, y puede tener vapor de agua simultáneamente. Ninguna otra sustancia conocida puede tener los tres estados de la materia simultáneamente. O es sólida, o es líquida, o es gaseosa, pero no los tres. El agua es la única que puede hacer eso. Por eso el agua se puede evaporar, condensarse como nube y precipitarse como lluvia o como granizo. Eso se puede hacer, es por eso. El agua se evapora, se condensa como nube y se precipita como agua líquida o como granizo. Eso es posible porque el agua tiene esa propiedad. Los tres estados de la materia se pueden presentar simultáneamente. Ninguna otra sustancia puede hacer eso. Segundo, el agua tiene un elevado punto de fusión. El punto de fusión es 0 grados centígrados, o sea, 273 grados Kelvin. Ese punto de fusión, cuando se compara con otras moléculas parecidas al agua, es un punto de fusión muy alto. 0 grados centígrados es una temperatura relativamente alta para fundir el agua, o sea, para convertirla de hielo a agua líquida. Tenemos que llevar la temperatura hasta 0 grados centígrados. Esa temperatura, repito, es relativamente alta comparando con otros líquidos. Otros líquidos generalmente tienen puntos de fusión por debajo de 0 grados centígrados. ¿Por qué se necesita esa temperatura? Porque cuando el agua está en estado sólido, o sea, está como hielo, cada molécula de agua puede establecer puentes de hidrógeno con 4 moléculas vecinas. Eso es muy difícil de verse en un plano que tiene 2 dimensiones, porque eso es una propiedad tridimensional. Nosotros tenemos que concebir que cada molécula es como un tetraedro, pero a nivel tridimensional. Estos tableros en que nosotros escribimos eliminan una dimensión. Entonces, esto es una proyección bidimensional de una propiedad que es tridimensional. Entonces, como no tenemos modelos tridimensionales para mostrar, nos tenemos que imaginar que cada molécula de agua orientada hacia un vértice, al vértice de un tetraedro, establece 4 puentes de hidrógeno
con 4 moléculas vecinas. Eso configura una estructura muy ordenada, por eso es que el hielo es transparente, deja pasar la luz. Es una estructura muy ordenada y es una estructura cristalina, sólida. Si nosotros queremos romper ese cristal, tenemos que aumentar la temperatura, porque este cristal está a temperaturas menores de 0 grados centígrados. El cristal, el hielo, como todo el mundo sabe, se presenta cuando usted tiene una temperatura menor de 0 grados centígrados. Menos 10, menos 20, menos 30, etc. Para convertir esta estructura cristalina en agua líquida, hay que aumentar la temperatura hasta 0 grados centígrados. Cuando ocurre eso, entonces se presenta la transición. El hielo, que es un sólido líquido, cristalino, pero fluido. Lo más llamativo del proceso es que se ha hecho una medición, por ejemplo, comparando la cantidad de puentes de hidrógeno que tiene el hielo, que son 4 puentes de hidrógeno por molécula de agua, con el agua líquida, por ejemplo, a 4 grados centígrados. Cuando se analiza el agua líquida a 4 grados centígrados, se encuentra que solamente el 15% de los puentes de hidrógeno se han destruido a esa temperatura. Eso es muy llamativo porque ese cambio de fase de una estructura sólida, rígida, a una estructura líquida, fluida, es muy llamativa. Y solamente con una ruptura del 15% de los puentes de hidrógeno. ¿Eso qué está diciendo? Que el agua líquida sigue conservando una organización local muy alta. O sea, dentro del agua líquida hay sectores que conservan una organización estructural parecida al hielo. O sea que el agua líquida a esa temperatura puede considerarse como hielo resquebrajado. Es una cosa fabulosa porque es que el agua líquida es fluida, totalmente fluida. Por eso se habla de agrupaciones fluctuantes. Es como si dentro del agua líquida existieran unas agrupaciones que se llaman fluctuantes porque cambian permanentemente y tienen un ordenamiento local muy alto. El hecho es que el punto de fusión es tan alto porque hay que romper puentes de hidrógeno. Y por eso el punto de fusión es de 0 grados centígrados. También tiene el agua un elevado punto de ebullición. 100 grados centígrados. 100 grados centígrados. O sea, el agua, esa es otra característica muy llamativa del agua, que puede permanecer líquida en un espacio de temperatura, en un rango de temperatura tan amplio. Entre 0 y 100 grados puede permanecer líquida. Eso es un rango muy amplio para que una molécula sea líquida, para que una sustancia sea líquida. El hecho es que para producir vapor de agua se necesita 100 grados centígrados. 100 grados centígrados. ¿Por qué? Porque hay que romper puentes de hidrógeno, muchos puentes de hidrógeno. Sin embargo, el vapor de agua que uno ve que sube cuando el agua está hirviendo, esas no son moléculas individuales, son gigantescos conglomerados de agua. Todavía no son moléculas individuales, son conglomerados de moléculas de agua que todavía permanecen unidas a través de puentes de hidrógeno. Para tener moléculas individuales, tenemos que subir la temperatura
hasta 600 grados centígrados. Más de 600 grados centígrados garantizan que todos los puentes de hidrógeno quedaron destruidos dentro del agua. Y ya podemos hablar de moléculas individuales. Pero a 100 grados centígrados, el vapor de agua no está constituido por moléculas individuales, precisamente porque esa red es una red altamente cohesionada. Entonces se necesita una temperatura muy alta para destruir todos los puentes de hidrógeno. El agua tiene una elevada conductividad térmica. O sea, el calor difunde rápidamente a través de una estructura que tenga agua, la conductividad térmica. Eso es importantísimo para la termorregulación, por ejemplo, en el caso nuestro. El metabolismo celular genera grandes cantidades de calor. Cuando nosotros oxidamos combustibles en presencia de oxígeno, se generan grandes cantidades de calor. También se genera pues energía útil, pero un subproducto de esa oxidación de combustibles es el calor. Ese calor lo tenemos que disipar al exterior. Máximo cuando estamos haciendo una actividad física intensa, donde se incrementa enormemente la producción de calor. Por eso el hecho de que el agua tenga una gran conductividad térmica evita que el calor se concentre en ciertas regiones del organismo, por ejemplo, que se concentre en los músculos o en ciertas áreas, y el calor se distribuye por todo el organismo. Eso hace parte de la termorregulación. Y la siguiente propiedad también hace parte de la termorregulación. El agua tiene una elevada capacidad calórica. La capacidad calórica del agua es de 1 caloría por gramo por grado centígrado. Capacidad calórica. Esa es la capacidad calórica del agua. ¿Qué quiere decir eso? Que para elevarle a 1 gramo de agua, que es 1 mililitro de agua, 1 grado centígrado, hay que aplicarle 1 caloría. ¿Esto por qué es importante? Porque para calentar el agua se necesita mucha energía. Usted puede aplicar mucha energía a un sistema acuoso y la temperatura corporal se eleva poco. Eso porque es importante para nosotros, porque nosotros podemos, cuando estamos en actividad física, generar una gran cantidad de calor. Ese calor va a aumentar muy poco la temperatura corporal. Y como el agua tiene una gran conductividad térmica, entonces ese calor se disipa hasta la piel. Porque eso evita que la temperatura corporal aumente, o sea, que se establezcan gradientes de temperatura dentro del organismo. Por eso es que nosotros no presentamos gradientes de temperatura cuando estamos haciendo una actividad física intensa, por ejemplo. No hay gradientes de temperatura. A pesar de que los músculos son los que más están generando calor, pero no hay gradientes de temperatura. La gran capacidad calórica del agua hace que la temperatura no aumente tanto cuando estamos haciendo actividad física. Por eso el agua caliente se enfría tan lentamente. Cuando usted tiene agua caliente, el agua caliente se enfría muy lento. ¿Por qué? Porque el agua mantiene ese calor
sin aumentar la temperatura corporal. O sea que eso hace parte de la termorregulación. Y si a eso le agregamos un elevado calor de vaporización, el calor de vaporización del agua es de los más altos. Es de 540 calorías por gramo. ¿Eso por qué es importante para nosotros? Porque ya vimos que con estas dos cualidades anteriores, el calor que generamos no se concentra en determinadas áreas del organismo, sino que se distribuye homogéneamente para la piel. ¿Por qué para la piel? Porque los mecanismos de regulación están diseñados para que cuando usted hace actividad física intensa o está en un ambiente caluroso, usted expone sudor sobre la piel. El sudor es una solución hipotónica, pues como todo el mundo sabe, pero lo que se busca es que por cada gramo de agua, de sudor, que se evapora, el organismo pierde 540 calorías. Cada gramo o cada mililitro. ¿Qué quiere decir eso? Cuando usted está haciendo una actividad física intensa y prolongada, por cada litro de sudor que pierda, está evaporando 540 kilocalorías de calor. O sea que esto es un mecanismo de termorregulación muy importante. Este mecanismo de termorregulación es ineficiente cuando usted está en un clima húmedo. Si usted está en un clima húmedo donde hay mucho vapor de agua en el ambiente, este mecanismo no puede funcionar. Por eso la capacidad de hacer actividad física en un ambiente muy húmedo disminuye, porque este mecanismo de termorregulación no se puede activar. Estos tres mecanismos anteriores, capacidades anteriores, entonces responden por termorregulación. El agua tiene una elevada tensión superficial. La tensión superficial es la fuerza que ejercen las moléculas del interior sobre las moléculas de la superficie. Por eso una molécula de agua no es así, sino que una molécula de agua, no, perdón. Una gota de agua no es así, sino que es así. Porque se está ejerciendo tensión, una elevada tensión superficial. Esa tensión superficial es explotada, por ejemplo, por las plantas, porque la tensión superficial tan alta del agua explica la capilaridad del agua. Cuando usted pone agua en contacto con capilares que tengan un diámetro muy pequeño, el agua asciende por los capilares, eso se llama capilaridad. La capilaridad tienen capilares por donde suben nutrientes de la raíz a las hojas, por ejemplo. La tensión superficial se manifiesta, por ejemplo, en los alvéolos pulmonares. Esa interfase aire-agua
que hay en el alvéolo, por la tensión superficial del agua, tiende a colapsar el alvéolo. De hecho, si no tuviéramos una protección, el alvéolo se colapsa. Por eso tenemos surfactante pulmonar. El surfactante pulmonar, que es producido por los neumocitos que tapizan el alvéolo, evita que el alvéolo se colapse. Surfactante pulmonar es una mezcla de lípidos complejos que actúan como sustancias anfipáticas que disminuyen la tensión superficial del alvéolo y por eso podemos expandir los alvéolos. Ustedes seguramente saben que hay una condición neonatal en donde los niños prematuros no tienen suficiente surfactante pulmonar y pueden llegar a una falla respiratoria. Eso se debe a la tensión superficial de la interfase aire-agua. O sea que el agua tiene una elevada tensión superficial. Una de las cualidades más sorprendentes del agua. Una de las cualidades más sorprendentes del agua es la que voy a mencionar enseguida, que hace parte de las propiedades físicas. Cuando el agua se congela, expande el volumen, aumenta de volumen. Cuando está en forma sólida, el agua aumenta de volumen, por lo que vimos ahorita, porque cada molécula de agua está conectada con 4 moléculas vecinas a través de 4 puentes de hidrógeno. Entonces, el volumen se expande. Y como densidad es igual a peso sobre volumen, si usted aumenta el volumen, disminuye la densidad. En otras palabras, el hielo tiene menor densidad que el agua líquida. La máxima densidad del agua es 4 grados centígrados. ¿Eso qué quiere decir? Que el hielo flota en el agua. Eso es una cosa extraordinaria. Nosotros lo vemos todos los días cuando tomamos agua con hielo. Pero eso es como para uno asombrarse. Ningún líquido tiene ese comportamiento. Todos los líquidos, cuando se congelan, aumentan la densidad y se precipitan al fondo. El agua, eso es excepcional. Cuando usted vaya a tomar otra vez agua con hielo, piense en eso. Estoy al frente de un fenómeno asombroso. Eso es asombroso. Que el agua congelada tenga menos densidad que el agua líquida. ¿Y cuál es la consecuencia? Pues que el hielo flota en el agua. El hielo flota en el agua. Eso lo vemos todos los días, pero eso es un fenómeno extraordinario, único. ¿Qué implicación tiene eso? Que, por ejemplo, los casquetes polares, los lagos que se congelan en invierno, se congelan de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. O sea que siempre la parte por debajo del casquete, pues llaman casquetes, por debajo de esa capa de hielo hay agua líquida. Y eso es tremendamente importante, porque esa agua líquida permite la vida marina en esas condiciones extremas.
Entonces, por debajo de los casquetes polares, por debajo de los lagos que se congelan, hay vida, o sea, una gran cantidad de sistemas vivos. Eso es posible por esta propiedad que tiene el agua, de disminuir la densidad cuando se congela. O sea que eso es una cosa extraordinaria. Las otras cualidades que tiene el agua: es un lubricante muy bueno. Pues ahí tenemos las lágrimas, tenemos la saliva, que actúan como lubricantes. Es un lubricante del tracto gastrointestinal, es un lubricante del tracto respiratorio, lubrica las membranas sinoviales. El agua es lo que le da turgencia al lecho vascular. El agua amortigua los golpes cuando nosotros caminamos o corremos. El hecho de saltar cuando vamos caminando, eso genera un pequeño trauma que el agua corporal amortigua. El agua permite eliminar desechos en forma líquida a través de la orina, etcétera, etcétera. El agua tiene todas las condiciones posibles, todas las cualidades posibles para que el organismo pueda funcionar así como funciona. Ese es un resumen como de las propiedades físicas. Pero el asunto no termina ahí. ¿Por qué? Porque también podemos hablar de unas propiedades químicas. Propiedades químicas. Una de las propiedades más llamativas es su capacidad solvente. Se puede decir que el agua disuelve casi todo. Disuelve casi todo. O sea, es el líquido que mayor capacidad solvente presenta. Y vamos a enumerar cuáles son las sustancias que se pueden disolver en agua. Y empezamos con sales. Las sales, como todo el mundo sabe, están compuestas de sustancias iónicas que están unidas a través de interacciones electrostáticas, como por ejemplo el cloruro de sodio, que es la sal común. La sal común es un buen ejemplo para ilustrar lo que vamos a decir. Cuando nosotros tenemos la sal, se da cuenta que las sales son sólidas a temperatura ambiente, son estructuras muy ordenadas, por eso dejan pasar la luz, son transparentes, y a nivel molecular tienen una estructura muy ordenada, porque las sales están constituidas por iones de carga opuesta, o sea, generalmente un catión y un anión, carga positiva, carga negativa. Entonces, un cristal de una sal es un cristal, es un sólido muy ordenado, porque todos los átomos están ubicados de esta manera: positivo, negativo, positivo, negativo. Por eso son sólidos cristalinos. Y están unidos por interacciones electrostáticas. Esto no son enlaces covalentes, sino interacciones electrostáticas. O sea, cosas positivas pegadas de cosas negativas. Eso es una interacción electrostática. Como el agua es una molécula polar,
Entonces, cuando nosotros echamos sal en agua, rápidamente se disuelve. ¿Por qué se disuelve? Porque el agua empieza a interactuar con cada uno de los iones, empieza a extraer cada uno de los iones del retículo cristalino y lo empieza a rodear de una capa de solvatación. De una capa de solvatación. O sea, se empieza a presentar una interacción que se llama interacción ion-dipolo. Ion-dipolo. Entonces, los iones se van separando del cristal, van siendo rodeados de una capa de solvatación y eso los mantiene separados. El agua mantiene separados los iones. Fíjense que eso es una propiedad importantísima desde el punto de vista de la fisiología del sistema nervioso central, porque el entorno acuoso mantiene los iones separados. Eso permite que haya pues transmisión nerviosa. Los iones separados en solución, capas de solvatación. Entonces, todos los iones son rodeados de capas de solvatación y esa es la forma en que el agua disuelve las sales. Todas las sales siguen ese mismo patrón de comportamiento. Esa forma de comportarse el agua se expresa en una constante que se llama constante dieléctrica. El agua es de los solventes que tiene es la mayor constante dieléctrica. La fuerza de atracción entre dos iones de carga opuesta es igual a la carga del primer ion por la carga del segundo ion sobre la distancia al cuadrado, la distancia que separa los iones, por la constante dieléctrica del solvente, del medio. Constante dieléctrica. ¿Eso qué quiere decir? Que si esta constante dieléctrica es muy elevada, la fuerza de atracción entre los iones disminuye. A medida que esto aumenta, esto disminuye. O sea que el agua es un solvente que tiene la propiedad de separar fácilmente los iones que están constituyendo las sales. Por eso prácticamente todas las sales se disuelven 100% en agua. Y eso se expresa por la constante dieléctrica, que es la forma de expresar las capas de solvatación que les mencioné hace un rato. Entonces, las primeras sustancias que se disuelven en agua son las sales, pero no son las únicas. Hace un rato mencionábamos que los puentes de hidrógeno se pueden establecer con grupos que sean grupos que tengan enlaces polares. Los grupos que tengan enlaces polares como estos son enlaces polares. Esos grupos son susceptibles de establecer puentes de hidrógeno con el agua. Tenemos una gran cantidad de compuestos orgánicos, por ejemplo, los azúcares. Todo el mundo sabe que los azúcares tienen una gran cantidad de grupos OH, una gran cantidad de grupos OH. Fuera de eso, aquí en el extremo tienen un aldehído o unas cetonas, cuando son cetonas. Entonces los azúcares
a través de estos grupos OH, pueden establecer puentes de hidrógeno con el agua, y por eso es una experiencia cotidiana que usted echa azúcar en agua y rápidamente se disuelve, rápidamente se disuelve. Pero no solamente los azúcares, los aldehídos que tienen grupo carbonilo, las cetonas que tienen grupo carbonilo, las aminas que tienen grupo NH, los ácidos que tienen grupo carbonilo, las bases, los ésteres que tienen grupo carbonilo, todas esas sustancias que son sustancias orgánicas, o sea, derivadas del carbono, se pueden disolver fácilmente en agua. Y todas esas sustancias van a estar presentes en el organismo, cumpliendo diferentes funciones en el organismo, y todas son disueltas con facilidad en el entorno acuoso. O sea que las propiedades solventes del agua no se limitan solamente a las sales, sino a todas esas sustancias. Hay que mencionar un grupo de sustancias que no forman una solución verdadera en contacto con el agua. Por eso no decimos que se disuelven, decimos que se dispersan en agua. Esas sustancias que voy a mencionar tienen una condición igual. Son sustancias anfipáticas. Una sustancia anfipática, como el nombre lo sugiere, anfi quiere decir dos, y patía es como la tendencia, pues, por eso de ahí viene antipático también y simpático. Las sustancias anfipáticas presentan zonas polares y zonas no polares. Por ejemplo, un jabón. Un jabón, esto aquí es una cola hidrocarbonada larga. Hidrocarbonada quiere decir, pues, constituida por estos enlaces. El enlace CH es un enlace covalente no polar, porque el carbono y el hidrógeno tienen una electronegatividad muy parecida, entonces estos son enlaces no polares. O sea que cuando tenemos aquí una cola larga de 14, 16, 18 carbonos, decimos que esto es una cola hidrocarbonada no polar. Y esta cabecita aquí, que es un grupo carboxilato, se llama este grupo, tiene carga negativa. O sea, esta sustancia es una sustancia anfipática. Esto es un jabón. Y se prepara cuando usted coge un ácido graso y lo somete a un tratamiento con una base fuerte como el NaOH o el KOH, que le quitan el hidrógeno que tenía aquí, y se convierte en un jabón, que es una sustancia anfipática. Los jabones, igual que los detergentes, tienen esta característica. ¿Qué pasa cuando una sustancia de estas se pone en contacto con el agua? El agua empieza a, digámoslo así, con un lenguaje muy humano, empujar la parte no polar. Empieza a empujar la parte no polar y obliga a estas sustancias a adoptar unas estructuras tridimensionales para aislar la parte no polar del agua. Entonces, se establecen unas estructuras que son esféricas. Aquí solamente proyectamos, pues, una circunferencia, pero eso es una esfera, hay que imaginarla como una esfera porque es en 3 dimensiones, en la cual la parte polar queda expuesta a la periferia acuosa y las colas hidrocarbonadas no polares quedan metidas al interior de la estructura. Esto se llama una micela,
y es una de las formas que adoptan las sustancias anfipáticas cuando están en contacto con el agua. Las micelas, por ejemplo, cuando nosotros nos enjabonamos, estamos formando micelas con el jabón y en la parte interna de la micela podemos meter sustancias grasosas para que salgan a través de la micela, porque la micela se puede mover en el agua, porque todo el exterior de la micela está constituido por grupos polares que pueden interactuar con el agua. Por eso las micelas se desplazan por el agua, por eso el jabón enjabona, porque forman micelas. Nosotros también consumimos micelas. Cuando usted consume una sopa, por ejemplo, que tenga grasa, inclusive las micelas macroscópicas se pueden ver a simple vista. Esa es la presentación que tiene la grasa en un solvente acuoso. Cuando usted está cocinando, ahí se ven las micelas. La grasa forma micelas. Esa es la forma de presentación. Cuando usted consume esas micelas que llegan al intestino, las sales biliares se encargan de fragmentar estas micelas. Se meten aquí en el interior, en la parte externa de la micela, le disminuyen la tensión superficial a la micela y la micela se fragmenta y de esa manera se van fragmentando. Las micelas que usted se acabó de comer se convierten en micromicelas, micelas microscópicas, para que las enzimas digestivas tengan acceso a esos lípidos y los puedan transformar, metabolizar. O sea que esta es una forma de presentación, pero observen que entre cada molécula anfipática y las moléculas vecinas no hay un verdadero enlace. Estas moléculas están juntas no porque estén enlazadas de alguna manera química, no, están pegadas una con otra. Y eso se debe a la presión que está ejerciendo el agua contra estas moléculas que las obliga a adaptar esa estructura. Pero no hay un verdadero enlace. Por eso no hablamos de enlace, sino de interacción hidrofóbica. Las interacciones hidrofóbicas son supremamente importantes en las proteínas, en los ácidos nucleicos, en las membranas, etc. No son verdaderos enlaces, por eso no hablamos de enlace hidrofóbico, sino de interacciones hidrofóbicas, porque si usted mete esta micela en otro solvente, por ejemplo en etanol, la micela se disgrega, se deshace. O sea que es la presencia del agua la que obliga a que estas sustancias se organicen como micelas. Pero, a pesar de que las micelas son muy interesantes, la otra estructura que se puede organizar, dispersar en el agua, son las bicapas. En una bicapa usted tiene esta presentación, o sea, la parte polar está expuesta al agua, el interior de la bicapa es no polar, pero lo interesante de esto es que la bicapa se cierra sobre sí misma. Entonces se establecen unas monocapas que están en contacto con el agua. Tenemos agua en el interior, tenemos agua en el exterior. Y la bicapa, el interior de la bicapa, está constituido por los grupos no polares o anfipáticos o hidrofóbicos. Salta a la vista que esta es
la forma que se presenta cuando hablamos de membranas celulares. Las membranas celulares están constituidos por lípidos, principalmente fosfolípidos y esfingolípidos, que tienen la particularidad de que cuando se exponen al agua no se organizan como micelas, sino que se organizan como bicapas. Las membranas celulares están estructuradas a partir de esos lípidos que se organizan como bicapas. Lo que les digo, fosfolípidos y esfingolípidos principalmente. Esos lípidos en contacto con el agua se organizan como bicapa. Pero vuelvo a insistir en ese aspecto que mencioné ahora. Estos lípidos no están unidos por ningún enlace. Están adosados unos con otros, pegados. ¿Pegados por qué? Por la presión que ejerce el agua, que es el solvente. Entonces, los lípidos de la membrana no están unidos por un enlace químico. No hay un enlace químico entre un fosfolípido y otro fosfolípido, sino que es la presión del agua la que mantiene la bicapa. Eso es sorprendente porque la membrana tiene una capacidad mecánico interesante, pues la membrana no se deja desagregar, tiene una resistencia mecánica interesante y no hay enlaces químicos entre lípido y lípido, es la presión del agua. ¿Eso qué quiere decir? Que si usted coge una membrana y la pone en otro solvente, la pone por ejemplo en alcohol, la membrana se disgrega en sus componentes. O sea que las membranas celulares son producto de la interacción con el agua. El agua es la que hace eso, el agua. Lo mismo pasa, por ejemplo, en las proteínas. Cuando nosotros tenemos una proteína globular, en una proteína globular que se empieza a organizar así en nivel secundario, nivel terciario, etcétera, hasta que adopta una estructura globular. En una proteína globular, la presión del agua es muy importante porque en estas proteínas, una vez que salen del ribosoma, entran en contacto con el agua empieza a presionar los radicales que son hidrofóbicos. De los 20 aminoácidos estándar que constituyen las proteínas, hay muchos aminoácidos que tienen grupos químicos que son no polares, hidrofóbicos. Hay otros que son polares y hay otros que tienen carga. Pero hay sectores de la proteína constituidos por aminoácidos con grupo con radical no polar. Entonces, a medida que la proteína sale del ribosoma, la presión del agua obliga a la proteína a que se vaya plegando, enrollando de una manera determinada. Eso está determinado por la secuencia de aminoácidos. Y la proteína se va envolviendo de tal manera que cuando adopta su conformación nativa, los grupos no polares quedan metidos al interior de la molécula y los grupos polares quedan expuestos al exterior de la proteína. Eso es una disposición que adoptan las proteínas globulares, esconden los grupos químicos no polares, exponen los grupos químicos polares, y eso es debido al contacto con el agua. Si la proteína no entra en contacto con el agua, no adopta una conformación adecuada y es una proteína inactiva, o sea, que la función proteica nace de la conformación. Esta característica
permite que las proteínas globulares se desplacen por los líquidos biológicos. Por eso las proteínas globulares son solubles en agua, porque tienen esta disposición que permite que interactúen con el agua. Entonces, las proteínas que van por la sangre, las proteínas que están presentes en la linfa, las proteínas del líquido extracelular, hay muchas proteínas que son proteínas globulares y se transportan por los líquidos biológicos, por ejemplo, por la sangre, pero es por esta disposición de la proteína y por el efecto hidrofóbico del agua. Es el efecto hidrofóbico del agua. Lo mismo pasa con los ácidos nucleicos que mencionamos ahorita. Las bases nitrogenadas son estructuras planas, aproximadamente planas, tienen una ligera desviación de la planaridad, pero se puede considerar que son planas en términos generales. O sea que en el centro de la molécula de DNA, porque la molécula tiene esta forma, pero las bases están orientadas es aquí, unidas por puentes de hidrógeno, como vimos ahorita. O sea que las bases ocupan el centro de la molécula. Y aquí se pueden presentar interacciones hidrofóbicas entre base y base. O sea, el apilamiento de bases en el centro de la molécula de DNA es lo que le confiere, junto con los puentes de hidrógeno que mencionamos ahorita, eso es lo que le confiere la gran estabilidad a la molécula de DNA. Y eso es debido al efecto hidrofóbico que ejerce el agua y que permite que estas bases se apilen, así como usted formar una pila de cuadernos. Es lo mismo dentro de la molécula, en el centro de la molécula. Se apilan las bases como si fueran una pila de cuadernos y eso es lo que le confiere la gran estabilidad a la molécula. Profe, o sea que en resumen... Hola, quiero Natalia, ahí aportar algo. Sí, claro, como no. Pues con base a los ácidos nucleicos, pero en el mismo sentido de las que acabo de hablar, es que no solamente entre las bases nitrogenadas, sino por fuera de la hélice en sí misma, el agua se vuelve como una concha. Es como si fuera una estructura, pues, ¿cierto? Que está haciendo que incluso cuando está empaquetado, es decir, hay que pensar que los ácidos nucleicos, los lípidos, las proteínas, todas están en solución acuosa y las interacciones que hacen con las moléculas es que dan las dinámicas dependiendo de la célula, incluso en las mismas organelas, dentro de la célula, en el mismo núcleo y ya pues hacia el exterior de la célula, o sea en los tejidos. Era solo eso. Correcto, Natalia, eso está muy bien, porque complementando lo que usted dice, pues la doble hélice, esta parte que sostiene el esqueleto de cada cadena está formado por azúcar, fosfato, azúcar, fosfato, azúcar, fosfato. O sea que esto está en contacto con agua, o sea que es como una concha, así como dice, que está rodeando el ácido nucleico. Esa es una analogía válida porque es como si el ácido nucleico estuviera metido en una carcasa, en una concha de agua. Sí, correcto, eso es cierto. Bueno, entonces ese es el efecto hidrofóbico, que es muy importante para entender, por ejemplo, la conformación de una proteína o la conformación de los ácidos nucleicos o la estructuración de la membrana celular, etc. La otra propiedad química que hay que mencionar del agua en la célula
es que el agua muchas veces participa como reactivo o como producto en las reacciones químicas celulares. El agua normalmente está como solvente, lógicamente, pero en algunas reacciones, por ejemplo, las reacciones de hidrólisis, que por ahí llaman así, reacciones de hidrólisis, si usted tiene, por ejemplo, un disacárido, por ejemplo, dos moléculas de glucosa, unidas por enlace covalente, y si una enzima va a separar estos dos azúcares, tiene que meter una molécula de agua. A esta le mete un H y a esta le mete el OH. De esa manera puede separar. Lo mismo cuando separa o cuando en una célula una enzima separa, por ejemplo, aminoácidos de una cadena polipeptídica. Eso se llama hidrólisis y hay que meter agua. Cuando una molécula de glucógeno es hidrolizado para sacar moléculas de glucosa, hay que meter agua. Cuando una molécula de ATP se hidroliza en ADP más fosfato, hay que meter moléculas de agua. O sea, el agua está actuando como un reactivo de la reacción y tiene que estar presente para que la enzima pueda hacer esas reacciones de hidrólisis. O sea que no es solamente pues un espectador pasivo, sino que el agua muchas veces hace parte de las mismas reacciones. Una cosa que es muy intrigante en el citoplasma, que todavía no tiene una explicación adecuada, es que el agua del citoplasma generalmente está adherida a las proteínas del citoplasma. Las proteínas, como tienen tantos grupos polares, tienen la capacidad de adherir muchas moléculas de agua. Por ejemplo, en un glóbulo rojo, el 80% del agua que tiene el glóbulo rojo está pegada, adosada a las moléculas de hemoglobina. Se considera en general que en las proteínas citoplasmáticas, por cada gramo de proteína tenemos entre 3 y 4 gramos de agua. O sea que el agua está pegada generalmente de las proteínas intracelulares. Eso plantea un interrogante muy interesante que no ha tenido una explicación adecuada, y es que el citoplasma es una estructura con muchas cosas, o sea, está hiperpoblado. El citoplasma está hiperpoblado de cosas, pues, de proteínas, de ácidos nucleicos, de poco de sustancias. Es una estructura, es una zona hiperpoblada. Entonces, las moléculas de agua están metidas generalmente en moléculas de proteína y en otras estructuras. Por ejemplo, el glucógeno, un grano de glucógeno tiene una gran cantidad. Se considera que hay por ahí casi 3 gramos de agua por cada gramo de glucógeno en el citoplasma. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el comportamiento del agua en el citoplasma? Porque las propiedades que hemos visto se expresan en el agua que está en solución. Pero ¿qué pasa con el agua del citoplasma? Profe, antes de contestar esa pregunta, que quiero complementar una cosita de lo que acaba usted de decir, de lo que es el agua en las células y en el glóbulo rojo. Recordemos que el glóbulo rojo es una célula ya adulta que ha perdido sus organelas. Eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso cada célula tiene su especificidad de acuerdo a su bioquímica y a su funcionamiento. El eritrocito ya en su etapa adulta, el que está en el torrente sanguíneo, recordemos que anterior a que fuera maduro fue reticulocito, pero ya el eritrocito va pierde todas sus organelas, la expresión de sus proteínas, su núcleo, sus mitocondrias, sus lisosomas.
van quedando remanente que se van perdiendo en esos 120 días. Entonces el gran contenido es la hemoglobina y el agua, como lo dice el profesor. Pero yo también quería resaltar, y que esto es muy importante desde el punto de vista de en medicina y de la aplicación en fisiología y en bioquímica, es que así como hay todo ese tropismo por esas moléculas, también hay que recordar que hay muchas moléculas que son hidrofóbicas y va a tener tropismo por otro tipo de moléculas, como los lípidos, ¿cierto? Y aquí entonces viene todo lo que sería la interacción con todos los químicos que nosotros consumimos a través de la dieta, de la respiración, ¿cierto? Esos químicos, ¿cierto? Hay unos que son hidrofóbicos. Entonces, cuando se da el metabolismo, por esa propiedad del agua, hidrofóbico, agua, o sea, esa fobia que tiene el agua, esas moléculas buscan unirse a moléculas a las que puedan tener interacción. Por ejemplo, que lo vamos a ver o lo habrán visto ustedes en otras materias, cuando se deshace, justamente que hablamos de la hemoglobina, cuando esa hemoglobina se cataboliza, se degrada, ¿cierto? Y se convierte, por ejemplo, en bilirrubina, esa bilirrubina es hidrofóbica, entonces la que está, ella para poder andar, eso se da en el vaso, pero para poder andar en la sangre, tiene que estar con la albúmina. Y si hay un exceso, se va a pegar a los tejidos. Y por eso produce la ictericia. Y por eso, si eso no se maneja, o es por una patología, un error innato del metabolismo, por ejemplo, ¿cierto? Se convierte en una hiperbilirrubinemia y se puede convertir esa ictericia en un kerníteros, que produce un retardo mental severo, sordera, bueno, una cantidad de cosas. Pero lo que quiero decir es que cuando ustedes piensen en moléculas que pueden causar patologías, sean propias nuestras, que no están en una homeostasis o que vienen de manera exógena, es por esa interacción con el agua. Sí. ¿Qué correcto, Natalia? No. Importantísimo su aporte, Natalia. Excelente. Así es. Entonces, lo de la pregunta, profe, qué pena. No, lo de la pregunta yo no la sé contestar. De lo que yo he mirado hasta ahora, no hay una buena explicación de cómo está el agua, o sea, cuál es el comportamiento mejor del agua en esos espacios tan reducidos. Porque es que cuando el agua está en solución, está en un espacio muy amplio, pero cuando el agua está en espacios tan reducidos, por ejemplo, una capa de agua que esté cubriendo una proteína, una capa de agua que esté cubriendo alguna otra estructura celular, puede que tenga propiedades diferentes a la que expresa o expone el agua en solución. Yo no tengo una respuesta a esa pregunta. ¿Cómo interactúa el agua en esos espacios reducidos? Pues hay varias hipótesis que se han lanzado, inclusive se sostiene pues que el agua, por ejemplo el agua pegada de una proteína, que contribuye muchas veces a la función proteica. De hecho, cuando se hace cristalografía, por ejemplo, de hemoglobina, se forma un cristal para poderla analizar por cristalografía de rayos X, siempre se ve que está con agua, o sea, el cristal tiene agua pegado, o sea que eso hace parte integral de la molécula, y en muchas proteínas se ha detectado que el agua que está pegada de la proteína es funcional, o sea, hace parte de la función proteica. Eso ya está demostrado en algunas proteínas. Pero que esa agua tenga propiedades diferentes, yo no sé explicar eso. El hecho es que el citoplasma es un espacio hiperpoblado, o sea que es muy distinto a una solución acuosa. Uno se lo imagina como si fuera una bolsa llena de agua. Realmente no, eso tiene mucha cosa ahí metida.
está hiperpoblado. No, yo no sé cómo contestar eso, Natalia. Sí, pero Hasta es que ahí yo llego. creo, pues yo tampoco he leído, pero yo creo que si uno piensa en las propiedades del agua, esa misma propiedad que usted nos explicó al inicio, donde la misma molécula tiene esa gran versatilidad de pegar y despegarse en, Sí, en una escala de tiempo que a uno no le cabe en la cabeza, ¿cierto? sí, Es lo que seguramente le debe permitir. Yo también quiero resaltar lo que usted dice, porque este es un curso de bioquímica estructural y vamos a ir viendo cada una de esas estructuras que usted había comentado, pero es esa concepción, porque nosotros, ¿cierto? Cuando vemos los dibujitos, las gráficas que son muy bonitas en los libros, pero en la vida real no es tan limpio, ¿cierto? ajá, Es ajá, decir, una célula es como una ciudad o como un bosque, o sea, no ujú, es como el espacio, como el firmamento, como uno lo ve sí, sí, que es como que hay mucho espacio, no, es al contrario, es como son llena de carreteras, de árboles, de ah, estructuras, pues es un correcto, símil, ¿no? Es correcto, una comparación. Entonces, sí, unos ¿cómo es que se dice? Como unos canículos, porque hay, para que pueda haber ese tráfico de proteínas, de moléculas, de lípidos. Es decir, es un desorden organizado, sí, correcto, un correcto, desorden sistémico. O sea, un sí, orden sistémico sí, que es sí, desorganizado, pero no es libre, pues no es como usted lo acaba de mencionar, que yo creo que eso hay que, porque de pronto aquí hay muchos que están en los primeros semestres, entonces hay que tenerlo en cuenta, porque a uno para cuestiones pedagógicas pues le enseñan así limpios, separadito las mitocondrias, el núcleo, los lisosomas, y se habla del citoesqueleto, entonces le muestran esas proteínas del citoesqueleto y todo eso, pero realmente eso está atiborrado. correcto, correcto. Pues Está atiborrado. es como la membrana, ¿cierto? En la membrana celular no hay espacios, o sea, hay unas Sí, cosas muy definidas, más espacio que el de las interacciones de las moléculas. sí, correcto. Usted lo ha planteado muy bien. El citoplasma está atiborrado de cosas. Entonces, no es como uno lo estudia, que uno lo estudia así disgregado como usted lo plantea, como que la mitocondria fuera una cosa ahí, pues como en un sitio muy ordenado. Pues sí está en un sitio muy ordenado, pero no es así como uno lo ve en los libros. El citoplasma es un espacio muy atiborrado. Uno siempre se pregunta cómo entonces una enzima encuentra su sustrato tan rápidamente. Bueno, pero yo no sé contestar. Y además dinámico, o sea, es una Eso, dinámica eso, eso, tremenda, es decir, eso. hay un constante movimiento. Pues ya esto es aquí, qué pena por aquí como reflexiones, profe, cuando uno se está estudiando para preparar la clase para ustedes, ¿cierto? Uno se imagina todo eso que está leyendo de las moléculas y realmente es casi que como el universo, pareciera que todas esas reacciones fueran casi que azarosas. Como yo siempre lo digo, profe, usted me corregirá, cuando les digo a los muchachos que eso es como una sopa de sancocho, ¿cierto? Entonces uno Ujú. mete la mano y a veces sacar papa, a veces yuca, a veces carne. ¿De qué va a depender? De la concentración de sustratos, o sea, de la cantidad. Más aún, hay unos que su acción tiene que ser en su mínima expresión. Cuando ya se aumenta la concentración, ya el sistema colapsa, no funciona. O Sí, viceversa, tiene que estar en grandes cantidades o en una homeostasis, en un rango muy limitado, ¿cierto? correcto. Un ejemplo de eso, queridos estudiantes, la glucosa. La glucosa no es agua, pero está disuelta en la sangre. Ajá, sí, Y correcto. cuando sobrepasa esas, esa homeostasis, ese rango, entonces empieza a cambiar la fisiología y bioquímica de los sistemas. Correcto, Natalia. Usted lo acaba de exponer muy bien. No solamente el citoplasma está hiperpoblado, sino que es dinámica, o sea que de momento a momento está cambiando. Eso es una cosa sorprendente.
Sí, también decirlo a los estudiantes, sobre todo los que están muy empezando, que es decir, lo que nosotros estudiamos en los libros, incluso en los mismos videos, es una extrapolación muy burda. Primero porque los libros y las gráficas están solo en dos dimensiones. Entonces Ajá, son un instante en el tiempo. Y eso. en los videos nosotros lo vemos lentamente. Nosotros vemos cómo sale una molécula, por ejemplo, interacciona con una proteína, pero eso es en milésimas de segundo. Es decir, nuestro ojo no podría ver eso. No Sí, podemos ver, lo que vemos en las evidencias. Entonces, no es estático, ¿cierto? Sino que esa dinámica está a otras escalas de tiempo y espacio. eso está muy bien. Las escalas temporales a ese nivel, las escalas temporales son muy diferentes a la escala temporal que nosotros estamos acostumbrados a manejar a nivel macroscópico. Las escalas temporales, por ejemplo, cuando se analiza la capacidad catalítica de una enzima, eso es una escala temporal que a uno le parece totalmente desconcertante. Enzimas que transforman millones de moléculas de sustrato por minuto, eso a uno le parece desconcertante. Pero es lo que usted dice, las escalas temporales a ese nivel son muy diferentes a las escalas temporales que nosotros manejamos. Yo creo que hemos aprendido mucho del funcionamiento celular, pero todavía falta aprender más cosas sobre el funcionamiento celular, sobre todo por esas escalas tan diferentes que se manejan a ese nivel. Eh, Yo quiero complementar otra cosita, profe, que diga, también, pues diga Natalia. eso es como un concepto mío, eso no es que esté publicado ni nada, pero es un concepto mío que yo digo, mencioné en clases y conferencias, y es que también hay que recordar que para que todas esas dinámicas, hoy el protagonista del agua, se den, se han utilizado o se utilizan mecanismos muy sofisticados que se han ido adecuando en el mejor laboratorio del mundo o de la vida, que es la evolución. O sea, el cambio en el tiempo. A medida que va el tiempo, recuerden cuando uno ve por allá esa sopa que hubo por allá química de compuestos que fue lo que dio origen a la vida. Entonces, en la evolución, en la medida en que van cambiando los sistemas, los organismos, entonces se van dando, van apareciendo unas nuevas estrategias teóricamente para mejorar los sistemas y otras que desaparecen. Entonces, en ese sentido, ¿cierto? Tenemos que mirar que a pesar de que hay unos cambios de esos sistemas o de esos organismos, lo que cambian son las interacciones. Pero los elementos en sí mismos, es decir, el agua siempre es el agua y va a tener sus propiedades. Ahora, como nos explicó el profesor, el agua está aquí en un contexto y en unas leyes termodinámicas del universo y en unas condiciones específicas de nuestro planeta que le permiten hacer esas interacciones y crear estas formas, lo que nosotros llamamos estas formas de vida. Sí, correcto. No podemos, tenemos que contextualizar todo el funcionamiento biológico desde una perspectiva evolucionista, claro, está muy bien. Como usted dice, la evolución está, acabó la evolución hace rato cuando se murió Darwin, no, la evolución está operando todavía, está ahí actuando. Entonces el contexto biológico es muy importante para entender, por ejemplo, los comportamientos actuales de los sistemas vivos, eso es muy importante. Entender que eso se ha desplegado en un contexto evolutivo que tiene miles y miles de años, o hasta millones de años. Millones, sí, señor. Correcto, Natalia. Muy importante su aporte. Bueno, falta una cosa, falta un tema
que es la autoionización del agua. Solamente lo voy a explorar porque la próxima vez lo vamos a tratar a profundidad, que es la autoionización del agua. La autoionización del agua es un fenómeno que se presenta espontáneamente en el agua, espontáneamente en el agua. La autoionización del agua significa que espontáneamente hay una tendencia muy reducida, mínima tendencia, a que una molécula de agua le quite un protón a otra molécula de agua, se lo quite definitivamente. Entonces se forman dos iones. Este ion, que se llama ion hidronio, más un OH menos, o sea, se forman dos iones. Es que esta molécula le quitó un protón a esta molécula B. El átomo de hidrógeno es tan pequeño con respecto al oxígeno. Entonces existe pues una tendencia, así sea mínima, a que una molécula le quite un protón a otro, se lo lleve del todo, no lo comparte, sino que lo lleve. Entonces se forman dos iones. Por eso hablamos de autoionización, porque es que eso no hay que impulsarlo, es una cosa espontánea. Desde que haya agua hay cierto grado de autoionización, o sea, formación de iones. Es como si se cogiera una molécula de agua y se partiera en dos. A eso equivale esta autoionización. Eso porque es importante, a pesar de ser tan pequeña la cantidad de moléculas de agua que se autoionizan. Si tenemos 1 litro de agua pura, 1 litro. Si tenemos 1 litro de agua pura, la cantidad de moléculas de agua que se autoionizan es apenas de 10 a la menos 7 moles por litro. O sea, 10 a la menos 7 molar. Eso es una cantidad insignificante. 1 litro de agua pura tiene 55.5 moles de agua, ¿cierto? Porque 1 litro pesa un kilo. Si usted hace la regla de 3, si el agua pesa, si una mol de agua pesa 18 gramos, 1 kilo, ¿cuántas moles tendrá? 1 litro de agua equivale a 55.5 moles de agua. Profe, y apenas 10. le hago una pregunta. ¿Usted va a volver a repetir esto en la próxima clase con más detalles, Sí, cierto? sí. No, pues para que Y pongamos apenas, la reglita de 3 aquí o en el sí, otro, sí, porque para sí. ellos es como más No, fácil. la próxima vez voy a aplicar esto con más profundidad. Solamente estoy exponiendo la idea general. De 55.5 moles de agua que tiene 1 litro, solamente 10 a la menos 7 moles está autoionizada. Eso es una cantidad insignificante. Entonces uno dice, ¿y eso por qué es tan importante? Porque, sobre todo por la concentración de protones. ¿Qué tienen los protones de particular? Porque nosotros tenemos muchos iones, muchos cationes, por ejemplo, tenemos sodio, tenemos potasio, tenemos calcio, tenemos magnesio, tenemos muchos cationes circulando. ¿Cuál es la particularidad de los protones? Si usted mira, por ejemplo, la concentración de sodio que circula por la sangre es de 143 miliequivalentes por litro, o sea, milimoles por litro. Eso es una cantidad grandísima comparado con 10 a la menos 7 moles de H+. Pero ¿cuál es la particularidad de los protones? El tamaño. Un protón es una carga puntual. Entre un protón y un ion sodio hay una diferencia por ahí de 10 a la 7.
O sea, por lo menos 1.000 millones grande es un ion sodio que un protón. Y los dos tienen una carga positiva. ¿Eso qué quiere decir? Que la carga positiva en un ion como estos, esa carga positiva está distribuida en todo el tamaño del ion. En cambio aquí la carga positiva es puntual, es un puntico con carga positiva. Ese tamaño tan reducido, con una carga positiva, implica una extraordinaria densidad de carga. El protón tiene una extraordinaria densidad de carga. Eso lo hace particularmente reactivo. Las proteínas, sobre todo, las proteínas, los ácidos nucleicos, muchas macromoléculas, son muy sensibles a la cantidad de protones a las que están expuestas. Entonces, por eso los protones, a pesar de que son cantidades ínfimas, tienen una gran importancia en el contexto biológico, porque esos protones van a generar unos cambios drásticos en el funcionamiento, sobre todo de las enzimas y de otras macromoléculas. Por eso es que la ionización del agua, o sea que cada que hay agua hay protones, cada que hay agua hay protones, y eso es espontáneo. La autoionización del agua es tan importante. La autoionización del agua, o sea, que una molécula se parta en dos, es lo que da origen a la escala de pH. Pero eso lo vamos a hablar en la próxima clase, que habla de comportamientos de tampones. Vamos a empezar la próxima clase con la autoionización del agua y la escala de pH. ¿Listo, Natalia? Dejemos eso para dentro de 8 días. Listo, profe. Bueno, muchas gracias. Saludos para todos. Gracias. ¿Listo, Natalia?